Bien, Dios te bendiga en este día. Bendiciones para tu vida donde quiera que tú estés. Que Dios te bendiga. Hoy quiero compartirte un nuevo video y asimismo poder hablarte de unas palabras que encontramos, ciertas virtudes que encontramos en la palabra del Señor. Hay virtudes que encontramos en la palabra del Señor y cada una de estas virtudes el cristiano debe de tenerlas, debe de llevar cada una de estas virtudes que encontramos en la palabra del Señor. Bien, yo quiero hablarte entonces de las virtudes del cristiano. ¿Sabías tú que hay virtudes que el cristiano debe de tener en sí mismo? Hoy vamos a estudiar 5 virtudes y para eso quiero invitarte a que tú busques una Biblia. Vamos a leerla en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 4, versículo 1 y 3. Te lo leo y le doy lectura en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gloria a Dios, aleluya. Bien, entonces como estamos viendo las virtudes del cristiano y las encontramos en este capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, quiero que entremos en materia estudiando cada una de ellas. Son cinco virtudes que el cristiano debe de tener, las 5 virtudes, y que las vamos a estudiar cada una de ellas. Las vimos aquí en este capítulo, pero hoy vamos a tenerlas aquí, cada una de estas virtudes. Quiero decirte que cuando una persona va a entrar o va a formar parte de alguna sociedad, debe de cumplir y debe de tener una obligación de vivir una cierta clase de vida para que esta persona no desacredite esta sociedad o este grupo. Pero al mismo tiempo quiero decirte que también al momento de entrar a esta sociedad, a este grupo, se debe de cumplir estas obligaciones. O sea que estas reglas o los reglamentos que impulsan cada sociedad o una empresa. Pero también quiero decirte que a partir del capítulo 4 que nos habla el apóstol Pablo, encontramos una obligación. O sea que hay una obligación del cristiano que debe de tener estas 5 palabras, estas 5 virtudes que nos habla la Biblia. Una persona cuando va a entrar, cuando acepta a Cristo y entra en la comunión con Dios, entra en la comunión con los cristianos, con todos, quiero decirte que debe de tener estas virtudes. Y para eso se debe de cumplir lo que nos habla la palabra del Señor. Estas 5 virtudes que encontramos aquí escritas en la palabra de Cristo Jesús. Y vamos a entrar ya de materia viendo la primer palabra. Quiero hablarte que la primera palabra que encontramos se llama humildad. Y lo leímos aquí en el versículo 2 del capítulo 4. Vimos que nos habla con toda humildad. Nos está hablando la palabra del Señor con toda humildad. Y la primera que vemos entonces dice que es la principal, la humildad. Y en griego, quiero decirte que en griego se habla esta palabra tapeinofrosne, que es una palabra que acuñó por primera vez la fe cristiana en ese tiempo. Porque en el mundo antiguo se consideraba, quiero decirte, la humildad era despreciable para ese tiempo, para en ese momento era despreciable la humildad. Y en los días antes de Jesús, quiero decirte que también se consideraba una cualidad cobarde aquel que era humilde. Lo consideraban cobarde, servil,
noble. Mas sin embargo, quiero decirte, el cristianismo la colocó a la cabeza de todas las virtudes que encontramos en este capítulo 4 de Efesios. La humildad. Jesús en el Nuevo Testamento también nos dijo y nos habló acerca de la humildad. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús está hablando de la humildad porque Él se humilló a sí mismo. Jesús fue humilde. Pero hoy encontramos una palabra importante para el cristiano, una virtud que es la humildad. Y esta debe de poseerla el cristiano. Entonces, ¿de dónde procede la humildad cristiana y a qué nos va a conllevar la humildad del cristiano? Esta virtud. La humildad cristiana, quiero decirte que es la virtud por la cual una persona llega a ser consciente de su propia indignidad. O sea, como resultado de lo más íntimo, el conocimiento de sí misma. Quiero decirte que la verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos miramos, mientras nos comparamos con nosotros mismos, entonces vamos a poder ver una comparación. ¿Por qué? Quiero decirte, es cuando nos comparamos con la perfección de Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros miramos que en nosotros hay orgullo, hay vanidad, hay aquí altivez, pero esta virtud nos enseña que debemos de ser humildes. La palabra del Señor nos habla, y como primer palabra que encontramos aquí, dice: con toda humildad. Esta virtud debe de tenerla el cristiano, el creyente, con toda humildad. ¿Y por qué es importante la humildad? Entonces, la humildad es la conciencia que nos encontramos en una situación absoluta y dependencia de Dios. O sea que ahí no hay altivez, sino que hay humildad. Es porque estamos dependiendo meramente de Dios, de Él. Por eso que no hay altivez en nuestra vida. El cristiano debe de ser humilde. ¿Por qué? Porque somos criaturas de Dios. Y para una criatura de Dios dice que no puede caber nada de orgullo, sino que solamente humildad en nuestras vidas. De esta manera estudiamos la primer virtud, la humildad. Con toda humildad nos habla la Biblia. Número 2. La segunda virtud es la mansedumbre. Y nos habla el capítulo del verso 2 siempre: con toda humildad y mansedumbre. Nos está hablando de la mansedumbre. La segunda de las grandes virtudes cristianas que debemos de tener, que debe de haber en la iglesia, en el cristiano, es la mansedumbre. ¿Y cómo podemos entender entonces la mansedumbre? ¿De qué manera podemos comprenderla y entenderla cada uno de nosotros? Es que se refiere a la amabilidad. Cuando un cristiano es amable, nos encontramos también donde quiera que nos movemos, vemos que hay personas que son amables con las otras personas. Son amables, hay amabilidad en ellas. Pero para el cristiano es importante esta virtud, que debe de haber mansedumbre. Y la podemos entender y la podemos traducir como amabilidad o cortesía. Tú y yo debemos de ser amables y corteses con los otros, con las demás personas, extenderle la mano, ayudarles, le ayudo, mire qué necesita. Es cuando alguien es cortés. De esta manera traducimos la mansedumbre como amabilidad o cortesía. Pero en nombre griego quiero decirte que significa praites. Praites debe de haber en cada cristiano. Esta virtud debe de existir. Viene de praus, que se traduce que una persona es manso.
Praus entonces se traduce como alguien quien es manso. Y Jesús lo dijo, como yo te repetí ese versículo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta virtud existió en Jesús. Estuvo la virtud en Jesús, la mansedumbre. Porque Él nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces quiero decirte que el hombre manso es el que va a reaccionar completamente en equilibrio. Y el que se siente indignación, el que va a sentir indignación por las injusticias y los sufrimientos que hay en este mundo o que se va a suceder en cada cierto tipo de persona, va a sentir indignación en su corazón. Porque hay mansedumbre, hay praites, hay amabilidad, hay cortesía en esta persona. Pero también se sienten los sufrimientos de las demás personas cuando se debe de hacerlo, sin preocuparse por sí misma. El que siempre muestra su desconformidad en el momento oportuno, nunca cuando no va a haber ningún motivo. Entonces esta es la virtud, la mansedumbre. Debe de haber mansedumbre en tu vida. Tú como cristiano debes de poseer esta segunda virtud, la mansedumbre, la humildad. Y sobre todo porque esta es una de las grandes virtudes, la mansedumbre. Pablo lo dijo: y mansedumbre debe de haber en ustedes. En nosotros debe de existir la mansedumbre, la amabilidad y la cortesía. Pero quiero decirte que hay otro hecho que arroja sobre la luz del significado de esta palabra praus, que es la palabra griega que se va a usar para definir a un animal. No es de que seamos animales, y no estamos comparándonos con un animal, sino que se traduce a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. O sea que la mansedumbre encierra muchas situaciones, muchas cosas en el cristiano, en el creyente, que debe de haber control también en esa persona. Debe de haber un control perfecto, debe de haber un control perfectamente en su vida cuando venga una situación a ella. Debemos de saber controlar cada situación. Es porque hay mansedumbre en nosotros. Por tanto, quiero decirte que el hombre praites es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo su perfecto control, pero en Dios. Esa es la mansedumbre. Bien, vamos a ver la tercera virtud del cristiano, que es la longanimidad. La tercera virtud que encontramos entonces es la longanimidad. Quiere decir y encierra esta palabra como una paciencia que va a perseverar. La longanimidad es la paciencia que va a perseverar. La tercera cualidad del cristiano entonces es la longanimidad. Y el apóstol Pablo lo mencionó aquí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, dice, con paciencia. La paciencia entonces se traduce en longanimidad. Y esta palabra traducida en griego es la macrotimia. Debe de haber macrotimia en el cristiano. Esta virtud debe de existir en el cristiano. Debe de tener esta virtud que es la macrotimia, que se describe el espíritu que nunca va a ceder y que va a soportar hasta el final. O sea que va a ser paciente ese espíritu, esa persona, ese cristiano, porque hay en ella macrotimia, hay longanimidad, hay paciencia en la persona, en el cristiano. Bien, entonces la paciencia cristiana, quiero decirte que es el espíritu que nunca va a admitir su derrota, que siempre va a perseverar,
Y la Biblia nos habla que con paciencia debemos de esperar, guardar con paciencia la venida de Cristo. Nos habló el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Con paciencia, pacientemente esperé a Jehová, dijo el salmista David. Pacientemente, con longanimidad, hay que esperar el momento de Dios. El tiempo de Dios va a llegar a tu vida, querido cristiano, querido hijo de Dios. Dios bendiga tu vida. Debes de poseer la longanimidad, debes de poseer macrotimia en tu vida y en nuestra vida. Con paciencia esperamos la venida de Cristo. Y que nunca se va a admitir la derrota. Nunca admitimos la derrota. No nos damos por vencido. Aquel que tiene macrotimia nunca se va a dar por vencido ante ninguna desgracia ni sufrimiento que venga a su vida. Todo aquello que pueda venir, problema, situación difícil, nunca va a darse por vencido. Porque hay longanimidad en su vida. Está la macrotimia. Por ninguna desilusión, por ningún desánimo que venga, esta persona va a rendirse, sino que va a perseverar hasta el fin. Va a perseverar, va a continuar corriendo la carrera que tenemos por delante. Con paciencia nos habla también Hebreos, que tenemos por delante. Debe de haber paciencia. Perseveremos con paciencia. Tú debes de perseverar con paciencia, mi hermano. Persevera, lucha, esfuérzate. No importa el desánimo que tú estés atravesando hoy, el problema, lo que estés pasando hoy día. Persevera. Debe de haber macrotimia en tu vida. No te desanimes, no admites la derrota, el sufrimiento en tu vida, porque Cristo te va a dar la victoria. Él es el que nos da la victoria y Él es el que nos da la salida a cada problema, a cada salida que venga a nuestra vida, a cada situación que estemos atravesando hoy en este momento. Bendiciones para tu vida. Esfuérzate. Cristo te ama. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Nunca va a abandonarte. Dice la palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Así es, mi hermano. Tú tienes que estar tranquilo. Tienes que tener paciencia. Jehová está peleando tu batalla. Él está peleando tu problema. Pronto vendrá tu salida. Pronto vendrá la salida. Pronto Él va a abrir puertas. Pronto Él te va a proveer. Pronto Él va a sanar ahí donde tú estás, en ese lecho de tu cama. Él va a sanar tu vida. Él va a traer sanidad, restauración a tu vida hoy mismo. Porque Cristo te ama. Hay salida, hay solución para tu vida. No te desanimes. Solo es de que tú persevera hasta el final y vas a obtener la victoria. Entonces, la macrotimia tiene todavía un sentido más característico que la paciencia, quiero decirte. Pero esta palabra griega para la paciencia con las otras personas, que es la macrotimia. En cierto tiempo un pensador griego habló acerca de esta palabra macrotimia, paciencia. ¿Sabes qué dijo y cómo la describió? Como un espíritu que tiene poder para vengarse. O sea que la paciencia tiene un espíritu para vengarse, la longanimidad. Pero no se va a vengar. Porque está la paciencia, porque también está Cristo en tu corazón, en nuestro corazón, y no va a permitir que podamos vengarnos. No, este pensador la describe de esta manera, la longanimidad, que dice que tiene el espíritu para poder vengarse, pero no se va a vengar. Es un espíritu que se va a negar a la revancha. La macrotimia es el espíritu que soporta los insultos, las injurias, sin amargura y ni queja. Como Jesús le pasó. Cuando Jesús fue crucificado, fue arrestado. Dice que lo insultaban. Le decían palabras obscenas. Le golpeaban en el rostro. Le escupían. Jesús sufrió los insultos.
Tú y yo debemos de poseer esta virtud que es la longanimidad. La macrotimia debe de haber en el cristiano. Esta virtud que es muy importante, esta cualidad debe de existir en tu vida, en nuestra vida, como cristianos que somos. Bien, y por último, lo que nos permite conocer mejor el sentido de esta palabra macrotimia en el Nuevo Testamento, cuando Pedro le habló a un pecador que tuviera paciencia de Dios. Luego Pedro también lo habla de la paciencia que debemos de estar esperando como en los días de Noé. Luego nos dice que la tolerancia de nuestro Señor es para nuestra salvación. O sea que la paciencia que Cristo tiene, como nos habla el apóstol Pedro, que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que hay salvación para tu vida. Hay salvación para cada uno de nosotros. Aleluya. Entonces, y por último, el cristiano debe de tener con sus semejantes la paciencia que Dios ha tenido innumerables veces con nosotros. El cristiano debe de tener con sus semejantes, con el hermano, con su prójimo, donde quiera que estemos, debemos de tener paciencia. Debe de existir macrotimia. Bien, vamos a ver la cuarta. La cuarta virtud del cristiano es el amor cristiano. Y el amor cristiano es la cuarta cualidad que es el amor. El amor cristiano, quiero decirte que es algo tan nuevo en el mundo antiguo que los escritores la describieron y tuvieron que inventar una palabra nueva para definir el amor. Por lo menos tuvieron que usar una palabra muy rara en el griego, que significa ágape. El ágape es el amor. Entonces quiero decirte que en griego hay 4 palabras para definir la palabra amor. La primera está eros, pero la palabra eros, definiendo esta palabra amor, que es el amor entre un hombre y una mujer, que va a incluir la pasión sexual. Luego está la otra definición que encontramos, está en fileo, que es el afecto cálido que existe entre los que comparten unas mismas circunstancias. Ahora vemos otra palabra que está estorge, que es la palabra que designa el amor entre la familia, entre los familiares. Y luego vemos que esta palabra ágape, que se traduce por amor. El amor es esta cuarta virtud que nos habla el apóstol Pablo aquí. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mira cuán importante es esta cualidad, esta virtud, el amor, ágape. O sea que ágape, quiero decirte que el sentido auténtico de ágape es una benevolencia a toda prueba. El tener ágape hacia una persona quiere decir que nada que esa persona haga nos haga a nosotros buscar por ella lo mejor posible. Y el apóstol Pablo nos dice, los unos a los otros en ágape, en amor. O sea, debemos de soportarnos. Debemos de tenernos paciencia. La tercera virtud, la paciencia, la longanimidad entra en función juntamente con el amor ágape. Debe de existir en nosotros entonces esta virtud, ágape. Y quiero decirte entonces, esto quiere decir que este amor cristiano no es meramente un sentido emocional. Este amor ágape no es emocional, sino que este ágape es algo no solamente de las emociones que nos habla aquí el apóstol Pablo del amor, sino también de una voluntad. Ágape es una cualidad que va a venir de la mente y del corazón, que va a impulsar al cristiano a no sentir ningún deseo malo hacia su prójimo, hacia su hermano. De ahí proviene esta palabra, ágape.
Entonces no va a haber ningún deseo de venganza, ninguna intención de vengarse, sino siempre de buscar el bien hacia tu hermano. Aleluya. Miramos la cuarta virtud, que es el amor. Y por último, que nos menciona el apóstol Pablo, es la paz y la unidad. Dice el versículo 3 del apóstol Pablo: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero quiero hablarte primero que nos habla el apóstol Pablo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. O sea que el apóstol Pablo nos está llamando que como es digno en el Señor, con la vocación con que fuisteis llamados. Dios, Cristo Jesús, nos llamó a cada uno de nosotros con una vocación para que podamos tener cada una de estas cualidades, cada una de estas virtudes. Fuimos llamados con esta vocación que el cristiano posee, tiene. La iglesia posee cada una de estas cualidades, debe de poseerla porque fuimos llamados. Dice: os ruego. El apóstol Pablo aquí nos habla que está rogando con que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nos habla Efesios en su capítulo 4. Pero ahora vemos solícitos en guardar la unidad del espíritu. Y quiero decirte que estas 4 virtudes anteriores que vimos de la vida cristiana nos van a desembocan en una quinta, que es esta: la unidad del espíritu y la paz. El consejo y la exhortación urgente de Pablo es que cada uno que nosotros leamos esta parte, la unidad del espíritu. Como hoy día se están desuniendo, la iglesia se desune, la iglesia, cada uno dice, como decía antes, mencionaba el apóstol Pablo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido. Pero Pablo nos está hablando de una unidad, la unidad solícitos, o sea, urgentemente en guardar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz. Cuán importante esto es, escucha mi hermano, la unidad. Entonces la exhortación urgente de Pablo es que son las que leamos esta carta, que tenga un interés especialísimo en mantener la sagrada unidad que nos habla el libro de los Efesios. Debe de caracterizar a la verdadera iglesia en la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Esto debe de caracterizar a una verdadera iglesia cristiana en el vínculo de la paz, la unidad en el espíritu. La paz se puede definir como la debida relación entre las personas. Esta unidad, esta paz, quiero decirte, esta debida relación se puede conservar solamente de una forma, de una manera, que cada una de estas 4 virtudes que va a poseer el cristiano, que es la característica suprema de una verdadera iglesia. Bien, vemos entonces aquí, ya concluyendo, las 5 virtudes, 5 cualidades que debe de poseer el cristiano. La verdadera iglesia se va a caracterizar con la verdadera unidad en el vínculo de la paz. Y Pablo insta y con urgencia, solícito, nos dice, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aleluya. Dios está en todas las cosas, quiero decirte. Y esta frase va a encerrar y encierra la presencia de Dios en toda la humanidad, en todo el mundo. Las bases de todo esto que yo te hablo es la unidad. Libro de los Efesios, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 1 al 3. Las virtudes del cristiano. Dios te bendiga donde quiera que tú estés.
Bendiciones para tu vida. Sigue adelante, no te desanimes. Cristo viene pronto, Él está pronto por venir. Sigue peleando la buena batalla de la fe, sigue perseverando hasta el final, que tú y yo vamos a obtener nuestro premio, nuestra recompensa. Bendiciones y nos volvemos a ver muy pronto. Aleluya.